week and a half that we're there. So. Tal vez podemos seguir haciendo cada año eso, o tal vez hacemos dos noches, o no sé, están ahí por una semana y media. They seem to be real appreciative that we came and stepped in with them to help them a little bit. Parece que estaban agradecidos también que venimos a ayudar. Pero sería bueno viernes y sábado, porque ese día no vino muchos hispanos. Sí. So maybe we can think about maybe next year doing a Friday or Saturday or. Yeah. Okay. Okay, today we're going to talk about God's promises. Hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Have you ever questioned the promises of God? Tal vez te has dudado de las promesas de Dios. Or Sunday school answer is no. Bueno, los refugio de la iglesia, no. But really, has there ever been a time when you said, God, I know what your book says. I know that you say that all things are supposed to work together for the good of those who believe. But right now things aren't looking so good. Tal vez ha pensado en serio, honestamente, Dios, yo sé lo que dice tu palabra, y sé que todo trabaja por bien, pero ahora no lo veo. I've given up everything to follow you, He dejado todo para seguirte, while others who have given up following you have everything. mientras que los otros que ya no te siguen tienen todo. Has there been a time in your life it just seems like God has forgotten His promises? Tal vez hay un tiempo en su vida que parece que Dios olvidó su promesa, Like He's forgotten us? que tal vez nos ha olvidado a nosotros. Well, today we're going to take a look at the life of Abraham and a few aspects of that life and how God fulfilled His promises through Abraham. Hoy vamos a ver la vida de Abraham y la historia de su vida, las promesas de su vida y cómo Dios los cumplió. We're going to start in Genesis 15, verses 1 through 6. Vamos a ver Génesis 15, 15, 1 hasta 6. Here we're going to look at where the promise was made. Ahora vamos a ver dónde Dios hizo la promesa. In Genesis 15, 1 through 6. Génesis 15, 1 hasta 6. And we're going to be looking at several verses of Scripture down through here. Y vamos a ver muchos diferentes versículos en esta So sección. kind of don't close your Bible up when we get through reading this verse, because the next section is going to be just the next chapter over. Entonces no sirve la Biblia y después te leemos eso porque lo próximo va a ser todo un capítulo después. Jorge, could you read chapter 15, 1 through 6 for us? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y fue contado por justicia. Now, a few things we need to remember about the culture at this time. Entonces, algunas cosas que tenemos que recordar sobre la cultura de ese tiempo. A man's self-worth was based on how many children and how many grandchildren he had. El valor de un hombre se basaba en cuántos hijos y nietos tenía. And Abraham had none. Y Abraham tenía nada. Abraham, who had left his homeland to go out like God had called him to go out to this strange area, had no children. Abraham, que dejó a su país, a su tierra, para seguir a Dios en esta tierra donde lo llevó, no tenía hijos.
Children were very important in that culture. Los hijos eran muy importantes en esa cultura. Today, it might be what's most important in our culture today is probably money. Tal vez lo que sea lo más importante en la cultura de hoy sería el dinero. Today, a man gets his self-worth from having a good job. Hoy el valor del hombre se basa en su dinero, en su trabajo. The world today says that you're a good person if you make lots of money. Hoy el mundo dice que eres una buena persona si ganas mucho dinero. If you drive a nice car, Si tienes un carro bonito if you have a big o house. si tienes una casa grande. In that culture, a man's self-worth was based on how many children he had. En esta cultura, el valor del hombre era cuántos hijos tenía. And Abraham had none. Y Abraham tenía ninguno. But God makes a promise to Abraham. Pero Dios le hizo una promesa He says, you're going to have lots of descendants. y le dijo que va a tener muchos descendientes. He said, go outside and look up. Le dijo que va afuera y mira al cielo. See all those stars out there? Que mira todas las estrellas. That's how many descendants you're going to have. Así son cuántos descendientes vas a tener. Have you ever been somewhere where there was no other lights around at night? Tal vez ha ido a algún lugar donde en la noche no había ningún otro luz. Maybe on the beach in Nicaragua. O en la playa de Nicaragua. And you look up, you can almost touch the stars. Y miras y casi no puedes tocar las estrellas. Almost in grasp. Casi son tan cercas. And there's billions of them. Y hay billones. I mean, the whole sky is just lit up with stars. Y todo el cielo está lleno de las estrellas. They didn't have electricity back then. Ellos no tenían electricidad. So that's what Abraham saw. Entonces eso es lo que vio Abraham. Just more and more stars than he could even imagine to count. Más y más estrellas que lo que podía imaginar contar. So that was God's promise to him. Entonces esa era la promesa de Dios. As if God came to us today and said, you know, I'm going to make you a multimillionaire. Como si Dios vino a nosotros hoy y nos dice que, sabe, yo te voy a ser un millonario. You're going to have more money than you can even think about spending. Va a tener más dinero que puede pensar gastar. That's kind of the same thing he was telling Abraham. Así casi era lo que dijo a Abraham. So Abraham was feeling pretty good. Pues ahora se sentía bien. Let's jump over to the next chapter, Pues vamos al próximo capítulo, capítulo 16, chapter 16, verses 1 through 2. versículos 1 hasta 2. Corey, can you read that for us as well? 16. 16, 1 and 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Here we see the promise twisted. Ahora vemos que la promesa era... Torcida. sí, sí. We see the promise made, now we see the promise twisted. Pero vemos que Dios hizo promesa, pero vemos como ellos lo trozaron. Now Abraham and Sarah believed God's promise, Ahora Abraham y Sara creían en la promesa de Dios, but they just didn't understand His power. pero no entendían su poder. See, when God makes us a promise, Cuando Dios nos hace una promesa, we need to understand that He has the power to fulfill that promise. tenemos que entender que Él tiene el poder de cumplirlo. You know, God usually fulfills His promise in ways that we can never even imagine. Y muchas veces Él los cumple en maneras que no podemos imaginar. And that's where Abraham and Sarah were. Y eso es donde estaban Sara y Abraham. At this point, they were on up in years, En ese punto ya tenían muchos años. and Sarah had not been able to have a child. Y Sara no podía tener hijos. So it would take a miracle for her to have a child at this point. Entonces necesitaba un milagro para que ella tuviera hijos. But our God is a God of miracles. Pero Dios es un Dios de milagros. See, Abraham and Sarah, they tried to twist God's promise by taking things into their own hands. Entonces Abraham y Sara intentaron cambiar la promesa, cumplirla de su propia manera. By doing what they thought God couldn't do.
haciendo lo que ellos pensaban que Dios no podía hacer. It would be like us trying to get that $1 million that God had promised, but by cheating on a business deal. Sería como que Dios nos pierde los millones de dólares, pero intentamos alcanzarlo por trampas Or maybe robbing a bank, o robando un banco or maybe playing the lottery. o jugando con la lotería. That's a whole nother sermon. Es algo muy diferente. But by taking God's promise and then believing that God can't fulfill that promise, but us trying to do things to turn God's hand. Entonces recibimos la promesa, pero intentamos cumplir de nuestra propia manera, como entendemos. They twisted God's promise. Y Torcido. torcieron las promesas. Now let's jump over to Genesis 17, the next chapter, verses 1 through 4. Ahora en Génesis 17, 1 hasta el 4. Boy, can you read that? Del 1 al 4, dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Cuánto por? This actually is 13 years later. Entonces este versículo ya pasaron 13 años. God had made this promise to Abraham and Sarah. Dios hizo esta promesa a Abraham y Sarah. 13 years have passed. 13 años han pasado Nothing. y nada. That's like God coming to us saying, no, I'm going to make you a multimillionaire someday. Es como que Dios no viene a nosotros y nos dice, te voy a hacer un millonario. 13 years passed, Pero pasan 13 años and we're still eating bologna sandwiches. y todavía están comiendo los sándwiches de balón. Nothing. Nada. Where's that $1 million, God? ¿Dónde está este millón de dólares? Where's that promise? ¿Dónde está esta promesa? That's what Abraham was feeling. Es lo que sintió Abraham. But we see that God comes back and reminds Abraham of this promise. Entonces vemos que Dios volvió para recordarle de su promesa. No, we may sometimes question God. A veces preguntamos a Dios Maybe we question His promise. y dudamos de su promesa. Maybe we may question His call on our life. O dudamos en el llamamiento que nos ha dado. But sometimes when we question our promises, it's because we expect God to do things on our timetables. Pero cuando dudamos de sus promesas, muchas veces porque pensamos que Él lo va a hacer en nuestro propio tiempo. God has all of eternity to do what He says He's going to do. Dios tiene hasta la eternidad para cumplir lo que va a hacer. So we looked at the promise made, the promise twisted, now the promise reminded. Entonces vimos la promesa hecha, la promesa torcida y promesa recordada. Now let's go to the same chapter, Genesis 17, look at verses 15 and 19. Por el mismo capítulo, pero versículos 15 hasta 19. 15 through 19, excuse me. Or can you read those verses? 15. Hasta 19. Dice: Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo
y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes, después de él. So here we see that, they still have no son. They still have no children. Entonces ahora vemos que todavía no tienen hijos. And God comes in one more time and gives them some more details of the promise. Y Dios venga una vez más para darle más detalles de su promesa. Abraham and Sarah are going to have a son. Dice que Abraham y Sara van a tener un hijo. Not a child through some handmaid. No algún niño de sirviente, Not a child through some servant. de ningún sirviente. But a child from Abraham and Sarah, it says. Pero un hijo de Abraham y Sara mismos. God even gives the child a name. Hasta le da su nombre. You're going to call the child Isaac. Va a llamarle Isaac. And see, God is under no obligation to tell us how He's going to work. Entonces Dios no tiene obligación de decirnos cómo va a trabajar. In fact, we usually would not believe Him if He did. De verdad, si nos dijo, no le vamos a creer. But it suffices to understand that God will fulfill His promise. Solo tengo que entender que Él sí va a cumplir sus promesas. So we've seen the promise made, the promise twisted, the promise reminded, the promise detailed. Ahora vemos la promesa hecha, la promesa torcida, la promesa recordada, la promesa detallada. Now let's look at the promise tasted. Y ahora la promesa saborizada. Tasted, yeah. They're going to get just a taste of the promise. So let's look at 21. Casi visto. Chapter 21, verses 1 through 3. Capítulo 21, 1 hasta 3. Jorge, could you read that for us? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. So, when we read this, our first thought, okay, God has fulfilled His promise. Pero leemos esto y pensamos, ok, Dios sí cumplió su promesa. But let's think back, what was the actual promise? Pero ¿qué era la promesa que hizo? Was it for one son? ¿Era solo un hijo? No, it was for countless descendants. Era por descendientes de sin número. That was the promise. Eso era la promesa. This is just a taste of the promise. Este es solo un parte de ¿Prueba? una prueba, sí, una prueba. It'd be like God giving us $20 of that $1 million that He said He's going to give us. Sería como Dios por bien viene y nos da como $20 de esta unidad. This is just the beginning. Este es solo el principio. But through this, God reveals His power over nature. Pero por esto muestra su poder sobre la naturaleza. He reveals His power to do what cannot humanly be done. Y su poder de hacer lo que no puede hacer. That would be like us getting that $20, but in a way that can only be explained by knowing that God did it. Sería como recibir esos $20, pero solo de manera que por explicar de Dios. That's what I mean by promise tasted. Y es lo que significa promesa probada. Having the son Isaac was significant, Tener el hijo Isaac era significante, but it's just a taste of the grander promise that He was promised. pero solo una prueba de la gran promesa que dio. Now let's look at verses, so that same chapter, verses 21, 34 through 22, 2. Ahora el mismo capítulo 21, versículo 34 hasta 22, 2. Or could you read that? Last chapter of 21 down to 2 of 2. Dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, a
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, he aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Now you know the story. Pues ya saben la historia. God tells Abraham to take his only son Isaac, Dios dice a Abraham que toma su único hijo, Isaac, go up on a mountain and sacrifice him. que ve al monte y sacrificarlo. Now it's important to note here that there have been many years since Isaac was born until this point, and there have been no more children. Entonces debe notar que había pasado muchos años también desde que nació Isaac y todavía no había más hijos. You can imagine what Abraham and Sarah were thinking. Puedo imaginar lo que pensaban Abraham y When Isaac was born, cuando nació Isaac. I'm sure they think, okay, this is the first of many children. Cierto que pensaban que es el primero de muchos, But many years have passed and no more children. pero pasaron muchos años más sin ningún más hijo. The tendency for us Lo que siempre pensamos is to make an idol and out of the things that God gives us. es a veces tomamos lo que Dios nos ha dado y lo tratamos como un ídolo. If God were to give us that $1 million, Si Dios nos fuera a dar ese $1,000,000, would we start putting our trust and our hope in that money? tal vez empezamos a poner esa confianza en ese dinero. The tendency would be for us to do just that. Tal vez hagamos eso. Abraham and Sarah now have Isaac. Abraham y Sara ahora tienen Isaac. They have no more children. No tienen más hijos. So they start putting their hope and their trust for this promise to be fulfilled in Isaac. Entonces están poniendo su confianza de que va a cumplir su promesa en Isaac. God wants to make sure that what He has given them in Isaac, that they do not make an idol out of Isaac. They do not start worshiping Isaac. Entonces quiero estar seguro que lo que les ha dado en Isaac no será un ídolo para ellos. We are not to worship even the good things that God gives us. Y no debemos nosotros adorar a nada, ni las cosas buenas que Dios nos ha dado. We are to worship God only. Debemos adorar solo a Dios. So you know the story. He's up on the hill. He starts to sacrifice Isaac, and God stops him. Pues ya saben la historia. Está en el monte y él va a sacrificar a su hijo y Dios le paga. Let's pick up in chapter 22, verses 15 and 18. Ahora en capítulo 24, 15 hasta 18. 15 through 18. Or I can read that for us. 24, 22. 22, 15 a 18. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. So Abraham had just demonstrated his faith in God. Entonces Abraham acaba de demostrar su confianza en Dios. So God approves and re-spoke his promise to Abraham. Entonces Dios lo aprueba y vuelve a dar esa misma promesa a Abraham. There may be times that God asks us to demonstrate our love and our faith in Him. Entonces a veces hay tiempos que Dios nos pide demostrar nuestra fe y confianza y amor por Él. There's going to be times when people ridicule us because of our faith. Va a tener tiempos que la gente nos burla. Or could you read in that same chapter, verses 20 through 24? Por el mismo capítulo 20 hasta 24. Dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo,
He aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, el padre de Aram, Keset, Asod, Bilha, Pitla y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Ganar y a Tazá y a Maacar. Now, why did they say that? Entonces, ¿por qué dijeron eso? Remember, a man's worth at that time is based on how many kids he had. Si no recuerdan que el valor del hombre era basado en cuántos hijos tenía. Abraham has left his brother, left his family. He's way over here somewhere. Abraham ha dejado a su familia, a su tierra, y está muy lejos ahora. Somebody hears about his brother Nahor and how his family's doing. Entonces alguien ha escuchado de su hermano, Nahor, And he's got to come back and tell Abraham. y tienen que venir y decirle a Abraham. Sometimes we're ridiculed because of our faith in God. A veces nos burlan por nuestra fe en Dios. See, Abraham's brother Nahor had all these children, all these grandchildren. Porque escuchan que el hermano de Abraham, Nahor, tenía muchos hijos, muchos nietos, Abraham had one son in the promise of God. y Abraham tenía un solo hijo, la promesa de Dios. They were ridiculing him because of his cling to that promise of Lo God. estaban burlando por eso y por confiar solo en esa promesa de Dios. We are going to be ridiculed as we cling to God's promises. Si estamos confiando en la promesa de Dios, nos van a burlar también. Now let's look at Genesis chapter 23, verses 1 and 2. Can you read that for us, Jorge? Ahora, capítulo 23, 1 y 2. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Then jump over to chapter 25 Y ahora, capítulo 25, and read verses 5 through 8. y 5 hasta 8. Can you read that for us? Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo. Mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Está? Hasta el 8. 8. Okay. So Abraham and Sarah died without actually seeing here on earth the full promise. Entonces, Sara y después Abraham murieron They died. sin ver el cumplimiento de esa promesa. They were promised descendants uncountable. Dios le prometió descendientes sin número. They only had one son, Isaac. Los dos murieron con solo un hijo. But from their vantage point in heaven, Pero ahora de ese punto de vista en el cielo, they have seen and are seeing their countless descendants. pueden ver y van a ver sus descendientes. The Israelite nation is called the sons of Abraham. La nación de Israel son los hijos de Abraham. They're not called the sons of Nahor. No son los hijos de Nahor, They're called the sons of Abraham. son los hijos de Abraham. Sometimes God's promises A veces las promesas de Dios are so grand,
son tan grandes that they can't be fulfilled with us here on earth. que ni se pueden cumplir mientras que estamos en esta tierra. It takes all of heaven to contain them. Toma todo el cielo para contenernos. We may get that $1 million someday. Tal vez vamos a recibir ese $1,000,000. We may be in heaven when we get it. Tal vez estamos en el cielo cuando lo recibimos. But that's what we should be looking for anyway. Pero es lo que debemos estar buscando. Imagine I have a rope. Imagina que tengo yo una Soga. cuerda. Soga. Sí. Soga. On one end of this rope, I have some tape taped around it, about this long. En un lado tiene tape. The rest of the rope goes out the front door, down to the highway, all the way to Interstate 40, Y el resto va fuera de la puerta hasta el interstate y todo el interstate 40. This represents our life on earth. Esta es nuestra vida en la tierra. The rest of that represents our life in heaven. Y el resto sería como nuestra vida en el cielo. Do you want that $1 million here, or do you want that $1 million there? ¿Quiere que tenga ese $1,000,000 en esta pequeña parte de su vida? O tal vez hasta después. God's greatest blessings are the blessings we receive when we get to heaven. Las bendiciones más grandes que Dios nos da son lo que recibimos cuando llegamos al cielo. I mean, chills just thinking about it. We should not be striving so much for these blessings here on earth. No debemos estar buscando, tratando tanto por sus bendiciones aquí en la tierra. But we should be striving for the blessings down the road. Pero debemos estar buscando, mirando las bendiciones que vienen después. Amen. God's book is full of His promises. La palabra de Dios está llena de sus promesas. But His most important promise is salvation. Pero la promesa más grande y más importante es la salvación. Let's go out and share that promise with the world. Vamos a ir a compartirlo con el mundo. Amen. 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 Let's have a word of prayer. Good. Father, we thank you for your word. We thank you for your promises. Father, we thank you that you say the best